19, del versículo 5 al versículo 13. Amén. Nos ponemos de pie para... Es un texto un poquito largo, así que... pero es necesario lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. ¿Confirmamos con un amén? Sí, por favor. Amén. Dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y de ira. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Gracias, Señor. ¿Estamos haciendo? Sí. Este es un pasaje de la Biblia que la mayoría, si que no todos ya conocen. Momentos donde el profeta Elías está escapando por su vida. Jezabel dictaminó una orden donde querían su cabeza. Y él, para no morir, tuvo que escapar y irse al desierto a esconderse. Ese es el contexto. Bien. Y hoy día la palabra del Señor nos va a hablar justamente de eso. Las circunstancias que a veces nos llevan a escondernos en una cueva. ¿Cómo tenemos que enfrentar el tiempo de estar escondido en una cueva? Y lo más importante aún, ¿cómo Dios actúa cuando nos vamos a esconder en una cueva? Amén. Hace un tiempo estaba en Instagram, estaba viendo Reels, y me salía un video de un jardinero que le explicaba sobre un árbol que estaba enfermo. Y él lo enfocaba en su cámara, y el árbol aparecía totalmente hermoso. Su corteza estaba limpiecita, sus hojas estaban verdes. A simple vista parecía un árbol sano, pero él tomó un hacha y le lanzó un corte muy fuerte en la mitad del tronco. ¡Pop! Y cuando la hoja se clavó en la madera, salieron litros y litros y litros y litros de un agua café espesa. Litros y litros y litros. Y explicaba que el árbol hace mucho tiempo ya estaba muerto. Y uno, wow, yo cuando vi el video pero ¿cómo? Si se ve un árbol como cualquier otro, se ve con sus hojitas verdes, todo, pero por dentro estaba destruido. Y él explicaba que había un hongo y una bacteria, del cual no me acuerdo, porque ustedes saben que los nombres de las bacterias y los hongos son difíciles, que atacan a ciertos árboles, pero lo van comiendo desde adentro. Y llega un momento en donde por fuera el árbol se ve bien, pero el árbol ya hace mucho tiempo que falleció. Y por dentro está totalmente licuado, está totalmente podrido, destruido. Y lo único que se puede hacer es sacarlo de raíz porque ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Desde lejos parecía un árbol sano cuando yo lo vi, mantenía sus ramas, conservaba sus hojas, pero internamente estaba totalmente destruido. Lo más curioso de esta bacteria es que el deterioro empieza en silencio. Los jardineros no se dan cuenta, porque a simple vista el árbol se ve bien. Entonces es un deterioro que nadie sabe, que nadie conoce, es un deterioro que está oculto. Y yo creo que muchas veces todos hemos pasado por ese tipo de deterioro, que solo sabemos nosotros. Ese mal que tenemos dentro de nosotros y del cual no atrevemos a decirle a nadie. Y pasamos el día
como todos los días, y venimos a la iglesia, ¿cierto? Y en la mañana saludamos a nuestra esposa, le damos un beso a nuestro esposo, jugamos con nuestros hijos, o los más jóvenes jugamos con nuestros amigos. Cuando nos preguntan ¿cómo estás?, uno responde, ¿cómo? Estoy bien, que es la respuesta social, ¿cierto? Seguimos sonriendo y levantando nuestras manos cuando adoramos al Señor, incluso siendo los mismos en la casa o en el trabajo. Pero por dentro muchas veces sentimos que el alma se siente un poco como este árbol, ¿cierto? Que está un poquito licuado, sin nada sólido. Todo se mueve por dentro, no hay solidez, no hay cómo aferrarnos a nada. Y hay algunos datos que son importantes, sobre todo en Chile. ¿Usted sabía que en Chile el 60% de los jóvenes entre 15 y 30 años, el 60%, estamos hablando de probablemente más de millones de personas, reportan síntomas de depresión y ansiedad? El 60%. Es una crisis de salud mental como nunca antes se había visto en nuestro país ni a nivel mundial. Ojo, que el dato presenta síntomas, es decir, que son jóvenes que se han tratado, que han ido al psicólogo, que han ido al CESFAM, que están certificados, archivados. Imagínense cuántos nunca han ido y están sufriendo solos por su depresión. El 60% ha mantenido en algún momento de su juventud síntomas de depresión y ansiedad. Otro dato, cada año hay más de 1.800 casos de suicidio en nuestro país, Chile. Y de cada 5 suicidios, 4 son de varones y 1 de mujer. Estos números superan con creces al promedio mundial. Entonces, cuando escuchamos estos datos, como iglesia, tenemos que hacer un mea culpa, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos un poquito qué está pasando con la iglesia. Porque de esos millones de personas o miles de personas que han llegado a la terrible situación de quitarse la vida, es imposible que no hayan hermanos entre ese número, ¿cierto? Hay hermanos y hermanas que sí se quitaron la vida. El mismo hermano que veíamos en el culto, adorando al Señor, levantando las manos, o tocando la guitarra acá adelante, o predicando. Ese mismo hermano también, muchos han llegado a la decisión de terminar con su vida. Entonces, como iglesia tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué pasa con la iglesia que, al menos en Chile, porque estos son datos de Chile, parece que estos números van de mal en peor? Ahora yo me cuestiono, ¿qué te hace sentir tan acorralado que tomas la decisión de terminar con tu vida? Estuve meditando en esto y llegué a la conclusión de que uno puede estar triste, puede tener problemas, puede tener dificultades. Ahora, todos tenemos problemas, ¿cierto? Todos tenemos dificultades en nuestro trabajo, en la familia, las cuentas que hay que pagar, la enfermedad, los recuerdos tristes, la ansiedad, lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos. Todos tenemos problemas. Entonces, los problemas en sí no son lo que llevan a la persona a acabar con su vida, sino que es la falta de esperanza. Eso es lo que termina matándote. Es saber que no hay esperanza, no hay una salida. Y como no hay una salida, prefieren no vivir esta vida, ¿cierto? Entonces no tiene nada que ver con la soledad. Hay muchas personas que están rodeadas de seres queridos. Tienen hijos, esposa, familiar, amigos en el trabajo, mejores amigos, su abuelito, su abuelita. Están rodeados de gente que los ama. Y aún así toman la decisión de quitarse la vida. Eso no tiene que ver con la soledad, tiene que ver con un concepto de falta de esperanza. De no tener esperanza, de no tener un propósito en la vida. Bien, ahora nosotros sabemos que hay solo una esperanza, ¿cierto? Y esa esperanza es Jesucristo. Es la fe finalmente el punto que nos sostiene cada día, cada mañana. Es la fe lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza de vivir cada día más. La certeza de saber que Dios va con nosotros en el día, Dios nos acompaña en el trabajo, Dios nos acompaña camino a nuestra casa. Es Dios quien abre las puertas, es el Dios que provee, el Dios que cuida nuestra salud. Es Dios el que hace los milagros cuando el doctor dice otra cosa. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Entonces, si esa es nuestra esperanza, si ustedes responden con un amén, si nosotros la sabemos, ¿por qué hay una estadística tan terrible en nuestro país? ¿Y por qué sigue subiendo cada año? ¿Por qué hermanos y hermanas terminan quitándose la vida? Y el problema de raíz es el problema de perder la fe.
de terminar con tu fe, de lo que tú creías en un principio, por ABC motivos, te fuiste dañando, te fuiste rompiendo y ya terminaste perdiendo tu fe. Amén. Yo no me imagino a Judas desde el principio siendo malo, malo entre comillas, o desde el principio maquinando contra Jesucristo. Él probablemente cuando conoció a Jesucristo cambió su vida. Él dejó todo por ser discípulo de Dios. Él dejó todo lo que tenía, su familia, sus seres queridos, su futuro, lo dejó todo por amor a Dios. Pero su fe se fue corrompiendo con el tiempo. Entonces, tenemos que cuidar nuestra fe, hermanos, hermanas. Y ese es el punto clave del día de hoy. Elías había perdido la esperanza, justo como estas personas que yo les comento. Solo quería esconderse en una cueva y esperar su muerte. Y este es el mismo Elías que había hecho caer fuego del cielo hace unos meses atrás, hace unos días atrás. Entonces, hablamos del profeta Elías, un profeta tremendamente usado por Dios, con una unción tremenda, ¿cierto? Y lo vemos también escondido en una cueva queriendo morirse. Entonces, el perder la fe, el perder la esperanza, ninguno de nosotros está libre de eso. Ninguno. Usted se puede ver bien hoy día, pero usted no sabe en 5 años más. No sabe la próxima semana. No sabe que si va a llegar hasta el final de la carrera. Usted no lo sabe. Por eso es importante que todos los días trabajemos nuestra fe. Hoy día cantábamos una canción, Tengo fe, ¿cierto? Yo no me puse de acuerdo con los chiquillos, nada, y fue esa canción que estuvimos declarando esta mañana. Pero la fe es algo que no hay que tomar a la ligera. La fe es, digamos, es lo que nos mantiene con vida. Es lo que nos mantiene unidos espiritualmente al Señor. Sin fe, dice su palabra, que es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y tenemos que ocuparnos de esa fe. Así como todos los días nos ocupamos de lavarnos los dientes, de asearnos, de ir al médico porque nos preocupamos de nuestro cuerpo, así también tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Y eso se logra a través de proteger nuestra fe. Amén. Y a veces pensamos que la fe viene como una especie como de explosión. Creemos que las personas que tienen mucha fe son estas personas que están siempre llenas de unción, llenas de gozo, de alegría, ¿cierto? Pero la fe no solamente se ve en la alegría, en el gozo, en la unción. La fe también se ve en los momentos de quebranto. La fe también se ve en los momentos de debilidad. Y es un error pensar que cuando alguien viene cansado al culto, decimos, ya estará pasando por una prueba, el hermanito le falta fortalecer su fe. Y puede que en ese momento él está en su mejor momento de fe, solo que está pasando por un momento terrible. Y esa misma prueba ha endurecido su fe, lo ha hecho más fuerte. Entonces tenemos que sacarnos, primer punto, sacarnos de la cabeza que las personas que tienen mucha fe son aquellas que siempre están gozosos o que siempre muestran cierta unción. La fe también se ve, ¿cierto?, en el quebranto, en los momentos tristes. Sin embargo, nosotros no lo demostramos. Y cuando pasamos por pruebas, en vez de buscar la ayuda de la congregación, nos callamos, ¿cierto? En vez de buscar la ayuda de nuestros seres queridos, sobre todo los hombres, nos guardamos para adentro. No es casualidad que de 5 suicidios, 4 sean de varones. Porque los hombres tenemos esta naturaleza de querer sentirnos el sustento de la familia, la piedra angular de la familia. O sea, si yo me caigo, ¿quién va a sostener a mi señora, a mis hijos? No me puedo caer. No me pueden ver llorar, no me pueden ver débil. Y los datos son duros. Son duros. De 4 suicidios, 4 son de varones, porque nunca pedimos ayuda. Pero Dios conoce el corazón. Amén. Cuando llegamos a la iglesia, como que tenemos que adivinar un poquito cómo está el hermano. O sea, si el hermano llora, está adorando y está llorando, es porque está bien espiritualmente. Pareciera, ¿cierto? Si yo siento el fuego del Señor en el culto, es porque estoy bien con Dios. O si el hermano llega cansado, no, está más o menos con Dios. Y tenemos que ir como adivinando. Sin embargo, Dios conoce cómo llegamos cada domingo a este lugar. Yo quiero decirle la siguiente frase, ponga atención. En ocasiones la fe no se demuestra con pasión y unción, se demuestra en el quebranto y en la espera. Ahí es cuando la fe se vuelve realmente palpable. Los momentos donde más nos aferramos al Señor no siempre son en la cima del monte, sino en el fondo del valle. ¿Sabe usted que la mayoría de los salmos no se escribieron en el salón del rey? La mayoría de los salmos no se escribieron con los músicos ahí en los palacios del rey David.
La mayoría de los salmos se escribieron en las cuevas, en los momentos de tristeza. Ahí nacieron las mejores adoraciones. Ahí nacieron los mejores consejos, los mejores salmos, los mejores proverbios. Nacieron ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces sentimos que cuando viene una temporada triste para nuestra vida o que sentimos que el Señor está lejos, en realidad es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es una oportunidad para alimentar nuestra vida espiritual. Amén. David, quebrantado, llorando, escribía salmos. Y no eran salmos bonitos, eran salmos terribles. Él decía, siento que mis huesos se hacen cenizas. Escribían un salmo terrible. Yo creo que, ojalá es que no lo hayan pasado, pero probablemente más de nosotros no hemos sentido así alguna vez la vida. Pero es importante reconocer esto, que los momentos de crisis son en realidad momentos únicos en donde podemos fortalecer nuestra fe. Amén. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bebiéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios y Jehová es el Dios. O repetían: Jehová es Dios. Es impresionante cómo esta historia es la misma historia del hombre que leímos al principio de la predicación. Un hombre que dice, repito el texto: respóndeme, Jehová, para que conozca a este pueblo que tú eres Dios. Un hombre realmente usado, tremendamente usado por el Señor. Y esto había ocurrido una semana atrás, del hombre diciendo: me quiero morir, estoy en esta cueva destrozado, no quiero saber nada. Déjenme acá y que la sed me termine matando porque no quiero saber nada. Un profeta lleno de autoridad podemos encontrar en el capítulo 18. Pero en el capítulo 19 encontramos un profeta que está huyendo y que está quebrantado. Lo más hermoso de esto es que cuando Elías pide la presencia del Señor, cuando está luchando contra los profetas de Baal, ¿qué hace el Señor? El Señor responde. Y cuando Elías está en la cueva y no está buscando de Dios y no lo está llamando, no, Jehová fue donde él. Es Jehová siempre el que va detrás de nosotros. Amén. Dios no dejó a Elías en ninguno de estos dos momentos. Respondió con fuego en el capítulo 18 y en el silencio también respondió, aun cuando Elías no había orado, no había pedido la presencia de Dios. ¿Sabéis que hay momentos en la vida que ni siquiera tenemos fuerzas para orar? Estamos pasando por situaciones y sabemos que tenemos que orar, que tenemos que fortalecernos. El pastor nos ha dicho esto 1000 veces. Pero ni siquiera ganas tenemos de orar. Elías estaba igual. Él no oró, él no estaba en la cueva esperando morirse nomás. Pero aún así fue el Señor. Y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Cuántas veces hemos escuchado el Señor diciéndonos eso? ¿Qué haces ahí en tu depresión? ¿Qué haces ahí en tu pecado? ¿Qué haces ahí en esa herida que no quieres sanar? Que yo podría haber sanado hace tanto tiempo, pero todavía no quieres que yo la sane. ¿Qué haces ahí? Y tenemos que tener el corazón de carne, no uno de piedra, un corazón de carne que lata y que pueda escuchar a la voz del Señor diciéndonos: ¿qué haces ahí? Amén. Fíjese cómo el Señor actúa en el capítulo 19, cuando Elías colapsa. Dios no lo reprende, no le dice: te falta fe, no le dice: ¿cómo se te ocurre estar escondido acá, cierto? Yo necesito un profeta, tú eres el profeta, te necesito predicando, te necesito siendo mi herramienta, te necesito luchando contra los profetas. No le dicen nada de eso. Lo primero que hace Dios es dejarlo descansar y darle de comer. Leamos el capítulo 19 del 5 al 6, dice, 19 del 5 al 6, dice: y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y cuando él despierta, de nuevo hay comida, él come de nuevo. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos más duros con nosotros que el mismo Señor con nosotros? A veces nosotros mismos terminamos de lapidar nuestro pecado, nuestro error. Nosotros mismos terminamos de lapidar lo mal que lo hemos hecho. Decimos, no, yo no sirvo para esto. No, yo tantas veces he intentado, ya no puedo, ya déjame acá, olvídate de mí, Señor, usa otro. Elías estaba así, pero el Señor sabe exactamente lo que necesitamos. Hay veces que necesitamos que el Señor nos pegue 2 cachetadas en la cara y dice, oye, levántate, vamos, hay que sacar esto adelante. Y el Señor lo ha hecho, conmigo lo ha hecho. No, yo creo que con usted también. Pero hay veces en donde el Señor sabe que necesitamos descansar. Necesitamos comer, beber, hacer una pausa. ¿Y para qué? Para recobrar fuerza. Amén. Hay batallas espirituales donde el alma está tan agotada que antes de recibir una dirección, antes de recibir un mandato, una orden de Dios, primero necesita gracia, necesita descansar. Y si usted vino con esa necesidad, sintiéndose indigno o débil, recuerde que Dios no lo abandona en el quebranto. Dios sabe cuando usted necesita beber. Dios sabe cuando usted necesita comer. Dios sabe cuando usted necesita hacer una pausa. Él lo sabe. Tu cansancio no significa que Dios se haya ido. Significa que eres humano y que necesita reposar, y Dios lo sabe. Ahora, ¿cómo puede reposar el ser humano? Porque yo no lo voy a mandar ahora que usted vaya al mall y se pida una promoción de McDonald's, coma y beba mucho. No, usted no va a arreglar sus problemas así. ¿Cómo puede reposar el ser humano? El ser humano solo logra descansar a través de la fe. Tener la certeza y la convicción de que Dios ya cargó con tus tristezas, con tu pecado, con tus callejones sin salidas. Si puedes tener esa fe en la victoria de Cristo, entonces vas a poder descansar. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, tened fe. Yo he vencido al mundo. Yo vencí al mundo en la cruz. Yo vencí tu pecado. Yo vencí tu herida. Yo vencí tu enfermedad. Yo vencí tu problema de salud mental. Yo ya lo vencí. Lo clavé en la cruz. A través de la fe podemos recibir ese descanso. A través de creer en la victoria de Cristo podemos recibir ese descanso. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no puedes ser un fracaso. No puedes ser un derrotado. Porque nuestro Padre nos hizo más que vencedores a través de su sacrificio. Mira, yo sé que hay ocasiones en que uno se mira y solo ve a alguien que constantemente lo intenta, pero nunca llega a donde quisiera estar. Yo me miro hoy en día con mis atributos y mis defectos y no veo a una iglesia santa que está esperando al Señor. Veo a un hombre que ha fracasado muchas veces, que ha fracasado en soledad, fracasado en público, ha hecho algunas cosas buenas también, pero si yo miro mi vida, yo no soy la iglesia santa que está esperando al Señor. Sin embargo, yo quiero que usted cambie su perspectiva el día de hoy, porque si usted se mira, yo sé que todos tenemos una visión parecida de nosotros mismos. Pero Dios no te mira con ojos humanos, no te mira con tu percepción humana limitada. Dios te mira fuera del tiempo. Dios te mira como la iglesia santa y limpia que lo está esperando, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando Él te mira a través de la cruz. Te mira santo, te mira victorioso, te mira como una obra terminada, como una obra acabada. Él te mira santo, te mira como su hijo, como su hija. Te mira con ojos de padre, con ojos de papá. Y esa es la percepción que tenemos que tener, amén. Entonces, el tema no es si Dios sanó mi herida, no es si Dios venció mi pecado. Ese no es el tema. Él ya lo hizo. Aquí el tema es otro. Tiene que ver con esto.
con esta pregunta. ¿En tu corazón tienes la certeza que eres un hijo de Dios? Porque los hijos de Dios no debiesen dudar de esto. Los hijos de Dios no debiesen dudar de la victoria de Jesús en la cruz. Por lo tanto, un hijo de Dios debe ir caminando por la vida como un victorioso. No porque nosotros ganamos, sino porque papá ganó. Un hijo de Dios debe ir por la vida confiado. No porque nosotros tenemos las capacidades para ser exitosos, sino porque nuestro Padre es exitoso. Porque nuestro Padre tiene cuidado de todas las cosas que necesitamos. Entonces la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿eres realmente un hijo de Dios? Porque si tú dudas de todas estas cosas, de que Dios va delante tuyo, de que Dios ya venció tu pecado, de que Dios ya proveyó, de que Dios ya compró tu salvación, si tú dudas de eso, entonces déjame decirte tristemente que tal vez estás dudando si eres un hijo o una hija de Dios. Mire, le voy a decir algo. Un hijo sabe que es hijo porque tiene certeza de los cuidados de su padre. Mateos capítulo 11, del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe que yo cuando era niño y a veces íbamos de paseo con mi familia, yo nunca cargué mi mochila? Mi mochila la cargaba mi papá. Cuando teníamos que salir temprano, nos íbamos a una laguna en Quillón con los tíos, feliz. Yo me acuerdo de eso, que yo estaba durmiendo calentito en mi cama y escuchaba cu, cu, como se abrían los cajones. Y alguien prendía la luz. Yo me tapaba con las sábanas. Y los cajones y una mochila abriéndose y echando cosas en la mochila. Mis papás ya estaban trabajando, ya estaban preparando todo. Y yo dormía. Y de pronto venía mi mamá y me decía: ya, Javierito, levántese, vamos a un paseo. Y yo, ¿cómo paseo? ¿A dónde? ¿Va a un paseo? Felicidad máxima. ¿Usted cree que yo pensaba si llevaba ropa de cambio? ¿Usted cree que yo pensaba si llevaba lo que necesitaba en esa mochila? ¿Que yo pensaba si mi mochila iba en el auto? No, yo iba por la vida porque confiaba en mis papás. Confiaban que ellos iban a hacer cargo de mi mochila. Confiaban que ellos iban a cargar mi mochila. Por eso le digo, un hijo no duda de los cuidados de su padre. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es vivir la vida con los ojos de la fe. ¿Usted quiere tener fe? Ese es el parámetro. ¿Quiere vivir una vida de fe? Ese es el parámetro. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me metí al auto y sabía que iban todas mis cosas. Sabía que no me iba a faltar nada. No había visto nada de eso, pero yo tenía certeza de eso. En la vida pasa lo mismo. En su caminar, en su trabajo, en su vida matrimonial, en su crianza, tiene que llevar la vida así. Tiene que ver la vida así, de que Dios se ocupa de nuestras cargas, de que Dios se ocupa de nuestros problemas, de que Dios tiene cuidado por nosotros, de que Dios sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos cuesta, sabe para qué somos buenos, para qué somos malos, sabe nuestro pensamiento oculto, sabe lo que nos está poniendo triste, sabe nuestro potencial. Él tiene conocimiento de nosotros porque es nuestro Padre. ¿Quiere descansar en Dios? ¿Quiere salir de su ansiedad? ¿Quiere salir de su estrés de todos los días? Solo se sale a través de la fe. Y uno, ¿cómo sabe que tiene fe? Es porque sabe que Dios tiene cuidado por nosotros. Amén. ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué es lo que le da ansiedad? ¿Sabe que aún en la cueva Dios se ocupó de traer descanso a Elías? Él conocía. Nosotros no le vamos a decir al Señor cuáles son los cuidados que tiene que tener por nosotros. Él lo sabe. Aunque nuestra condición humana flaquee, Dios nos disminuye. Salmos 36 dice, 36 del 5 al 9, dice: tu amor, Señor, ha llegado hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, porque en ti está la fuente de la vida. Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su futuro.
Dios tiene cuidado de lo que va a haber en su mesa el día de mañana. Dios tiene cuidado de dónde va a dormir el próximo año, del techo, de la ropa que va a vestir, de los sentimientos que tiene en su corazón. Dios tiene cuidado de eso. Dios tiene cuidado incluso de lo que usted no entiende en su mente, de lo que ha luchado por tantos años y no sabe cómo vencerlo. Dios también tiene cuidado de eso. Amén. Nuestra debilidad no reduce el poder de Dios. Al contrario, es en nuestra fragilidad donde su misericordia se hace más evidente. David, como decía, escribió muchos de sus salmos en las cuevas, no en los palacios. Incluso nuestro Señor dijo, mire, ponga atención a esto, en Mateo 26, 38, incluso Jesucristo, Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué consuelo saber que nuestra fe descansa en un Salvador que conoció el peso de la angustia. Que Jesús no solo nos entiende porque nos creó, sino que también nos entiende porque vivió las angustias del día a día. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús era eso ya una depresión que es lo último ya. Cuando uno dice, ya no quiero saber nada, no quiero que haya un día de mañana, quiero que se acabe acá. Jesús te entiende, dice, Él intercede por nosotros porque Él también pasó por ese silencio, por esa angustia. Elías dijo, no quiero seguir. Jesús dijo, mi alma está muy triste. Y aún así, ambos fueron escuchados por Dios. Amén. Quizá el problema es que hemos aprendido a reconocer a Dios solamente en el fuego. Estamos acostumbrados a los héroes de la Biblia que hacían grandes proezas, ¿cierto? Y creemos que Dios está con nosotros solo en el fuego. Pero Dios también está en el silbo apacible. Cuando llega el cansancio, la lucha, los pensamientos que nos hacen la guerra en nuestra cabeza, Dios está ahí como un viento, como un silbo apacible. Él es el Dios del fuego, sin duda, pero también es el Dios de ese silbido. Él está contigo cuando celebras, pero también en el llanto silencioso. Ese llanto que no se ve en lágrimas, que está dentro del corazón nomás. Y la única forma de encontrarnos con ese descanso es a través de la fe. ¿Sabe que la fe madura no es la que siempre siente fuego, unción? Es la que aprende a permanecer cuando lo único que queda es ese silbido. Cuando lo único que queda es su presencia. Esa es la fe madura. Esa es la fe que marca la diferencia. Esa es la fe que me dice, sí, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Porque cuando hay otras personas que terminan con su vida, yo digo, el Señor hará. Cuando hay otras personas que tiran la esponja, abandonan a sus hijos, se van a vivir su vida porque tienen muchas deudas, muchos problemas o temores, yo digo, el Señor hará. Cuando hay personas que no quieren sacar la cara por su familia, nosotros decimos, el Señor hará, el Señor me dará la fuerza, abrirá camino, abrirá puertas de trabajo. Cuando hay personas que dicen, no, ya no tengo solución, esta enfermedad es terminal, el Señor hará. El Señor hará, el Señor hará, el Señor hará. El Señor hará en su vida, el Señor hará en su proceso. El Señor hará en su pecado. El Señor hará en sus miedos. El Señor hará en su tristeza que quizá le va a acompañar toda la vida. Pero el Señor hará. ¿Sabe que hay una esperanza para nosotros? Y enjugará en las lágrimas de cada uno de nosotros. Y ya no habrá más dolor, ni enfermedad, ni tristezas. No habrá más muerte, porque estas cosas habrán pasado. Y vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Y ya no va a haber más miedo, más temor. Porque en Él vamos a vivir. Y ya no va a haber más noche, porque Él va a ser la luz para la eternidad. Amén. Tal vez usted llegó hoy como este árbol, funcionando por fuera nomás, pero quizá quebrantado por dentro. Sabe que Dios el día de hoy no
ni nunca ha querido venir para exponerte. Él viene para sostenerte. El Señor no viene así como Elías. O sea, el Señor no expuso a Elías. No le dijo, ¿qué te has creído? No me sirves, busca otro. Él no lo expuso. Él le llevó agua, comida. Le envió un silbido apacible. Recuperó sus fuerzas y le dio una dirección. Le dio una esperanza. Le dio un propósito. Si usted necesita un propósito el día de hoy, entonces yo le invito a pasar acá adelante. Voy a pedir a mis pastores que puedan pasar acá. Ellos van a orar por ustedes. Si necesita que alguien ore, mi pastor, si puede pasar acá adelante. Él los va a esperar acá. Él es nuestro pastor. Si usted es una oveja que necesita oración, aquí está su pastor. Si es una oveja que necesita que le sanen su patita, que está cogiendo hace años, hace meses, hace días o toda la vida, aquí está su pastor. Si usted hoy en día se siente como ese árbol que a simple vista tiene sus hojas verdes, pero por dentro lleva infectándose por tanto tiempo, el Espíritu Santo está acá para reconstruir su interior, para hacer esa savia que trae vida nueva desde la raíz hasta la copa. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Si usted le quiere pasar adelante, mis pastores pueden orar por usted. Amén. Gracias, Señor.